Buen día. Vamos a empezar con la clase teórica número 2 sobre toma de decisiones. Acá se plantean los objetivos. Como podrán observar, solo el primer objetivo está marcado en oscuro y los otros están en un color más clarito. Esto obedece a que el objetivo marcado en oscuro es el correspondiente a este módulo, mientras que los más claritos se irán remarcando cada uno en el módulo correspondiente. Entonces, en este primer módulo vamos a tener como objetivo comprender los conceptos de daño económico, umbral de ganancia, barrera de daño, nivel de daño económico y umbral de acción. Cuando nos enfrentamos a problemas de plagas, surgen preguntas básicas tales como ¿cuántos insectos pueden ocasionar una disminución de rendimiento? ¿O cuándo esa disminución de rendimiento es significativa? Otra pregunta puede ser, ¿todo ataque de un insecto produce pérdidas significativas? Es decir, pérdidas que valgan la pena controlar. ¿Se justifica una acción de manejo o de control por debajo de ese número de insectos? Y podemos seguir agregando preguntas. En el desarrollo de esta clase pretendemos encontrar las respuestas a estas interrogantes y a otros que se irán planteando. Un aspecto principal de cualquier programa de manejo integrado de plagas es la toma de decisiones. Para poder tomar decisiones es importante disponer de reglas para la toma de decisión y de métodos de muestreo confiables que nos permitan saber si las poblaciones de plagas están por debajo o por encima de los niveles que esas reglas nos establecen. Si no disponemos de estas reglas para la toma de decisiones, corremos el riesgo de tomar decisiones absurdas. Por ejemplo, gastar más dinero en el control de una plaga que las pérdidas potenciales que esa misma plaga puede llegar a producir en el cultivo. O controlar a un insecto cuya población en realidad no está produciendo pérdidas, lo cual aumentaría innecesariamente el costo de la producción sin mejorar los ingresos y aumentaría a su vez el impacto ambiental de nuestra actividad. De todas las reglas que se han establecido para la toma de decisiones, la más exitosa y la más ampliamente utilizada es un conjunto de reglas conocidas como nivel de daño económico. Si bien las preguntas e interrogantes que planteamos al principio de la presentación son muy importantes, los conceptos de nivel de daño económico no surgen como una respuesta a esos interrogantes, sino más bien surgen como respuesta a los problemas asociados al uso indiscriminado de insecticidas. Al promediar el final de la Segunda Guerra, o sea, promediando la mitad del siglo pasado, comienza lo que se llama la era de los insecticidas. Se utilizaban sin tener umbrales de acción y ante la sola presencia de la plaga. El objetivo, más que manejar la plaga, era encontrar la plaga y buscar el producto que más rápido la matara. Es decir, se pretendía tener un cultivo libre de daños. El hecho de tener una hojita ya comida era suficiente para aplicar un insecticida. Se los aplicaba de manera calendario, a veces una vez por semana, e incluso a veces los costos de la producción se elevaban muchísimo. Esto trajo aparejado una serie de problemas que están resumidos en esta filmina. Como dijimos entonces, en respuesta al uso indiscriminado de los insecticidas, en el año 1959, un grupo de investigadores liderados por Stern definen los conceptos básicos de las reglas conocidas como niveles de daño económico. Estos conceptos son el daño económico, el nivel de daño económico y el umbral económico, también conocido como umbral de acción. Les pido que se tomen un momento entonces para leer las definiciones de estas tres reglas.
que, con algunas modificaciones, son las que se utilizan o sirven como base en la actualidad para la toma de decisiones. Si bien Stern y sus colaboradores proponen las reglas de nivel de daño económico, cabría aclarar que ya previamente había inquietudes respecto al uso de insecticidas y de cuándo se justificaba usar a los mismos. Ya en el año 1934, un investigador llamado Pierce, en una publicación científica, plantea algunos interrogantes. ¿Todo ataque de insectos puede ser registrado como una pérdida medible? De no ser así, ¿en qué punto comienza a ser medible? También cuestionó si se justifica acciones de control cuando el daño está por debajo de ese punto. Si bien Pierce no dio respuesta a estos interrogantes, vamos a poder resolverlos a lo largo de este teórico. En la definición original de Stern, el daño económico no tenía una magnitud, o sea, no se conocía cuál era la cantidad de daño que justificaba una medida de control. Recién 14 años después, otros investigadores, Sudwood y Norton, le asignaron un valor a la cantidad de daño que justifica una medida de control. Mediante una fórmula matemática que está expresada en esta filmina, esta fórmula nos indica que ocurre un daño económico cuando las pérdidas o disminución de rendimiento ocurridas por el daño que causa una determinada plaga igualan al costo de evitar esas pérdidas. El daño económico constituye sin dudas la regla principal de este conjunto de reglas conocidas como nivel de daño económico, por lo que nos vamos a detener un momento para analizar en profundidad en qué consiste el daño económico. Entonces, el daño económico es un fenómeno complejo. Vamos a tratar de interpretarlo. Por un lado, involucra aspectos biológicos y también aspectos económicos. Entre los aspectos biológicos que involucra hay dos tipos de aspectos. Uno relacionados con la plaga, es decir, el daño que hace la plaga a una planta. Una plaga puede tener distintos comportamientos. Puede trabajar defoliando, o sea, sacando tejido fotosintético, barrenando entrenudos, picando granos, etc. Por otro lado, tenemos lo que es la respuesta del cultivo a ese daño, es decir, la disminución de rendimiento o pérdida de valor del cultivo. Por ejemplo, ¿cuánto disminuye el rendimiento por cada porcentaje de defoliación que se adiciona? ¿O cuánto disminuye el rendimiento por cada entrenudo barrenado en una planta de maíz? También puede ser debido a efectos estéticos o también, en el caso de insectos chupadores como las chinches, disminución no solo en la cantidad de rendimiento, sino en la calidad de los granos que se cosechan. Esta respuesta del cultivo en términos de disminución del rendimiento ante el ataque de una plaga es justamente la que nos permite vincular el fenómeno biológico del daño que ocasionan las plagas al aspecto económico del manejo de plagas. No está de más hacer una pequeña aclaración. Cuando se tradujeron estos términos desde el inglés al español, se cometió, a mi criterio, una pequeña confusión o no se eligieron las palabras más adecuadas para los mismos. En el idioma original en que se establecieron estas reglas, o sea, en inglés, se utilizó una palabra, injury, para definir el daño que hacen los insectos a las plantas, o sea, la defoliación, el barrenado, etc. Y se utilizó una palabra diferente, damage, para definir la respuesta del cultivo en términos de disminución de rendimiento o de pérdida de valor a ese daño, a ese injury. Al traducírselo al español, se utilizó la misma palabra tanto para la acción del insecto,
o sea, daño, como para las pérdidas económicas. También se utilizó la palabra daño. Quizá hubiera sido conveniente utilizar la palabra daño para ilustrar la actividad de los insectos y la palabra pérdidas económicas en lugar de daño económico. Pero bueno, ya está tan generalizado el uso de esto que hay que simplemente comprender y tener en claro en qué consiste el concepto. En esta filmina podemos ilustrar lo que estamos hablando respecto al daño económico. En el eje de las Y tenemos el rendimiento, en el eje de las X tenemos unidades de daño o perjuicio que ocasionan los insectos. Podría ser porcentaje de defoliación, podrían ser entrenudos barrenados, frutos comidos, etcétera, dependiendo de la plaga que estamos estudiando. En línea de puntas tenemos el rendimiento potencial del cultivo y como se observa en la curva de disminución de rendimiento, a medida que se agregan unidades de daño, va disminuyendo el rendimiento, hasta llegar a un punto donde esas pérdidas de rendimiento o el valor que pierde el cultivo es igual al costo del control. A partir de ese punto en adelante, a medida que se agregan unidades de daño, se producen pérdidas que ya no van a ser recuperables con la acción de control. En esta diapositiva presentamos entonces una buena definición de lo que es el daño económico, una definición más acabada y completa que la original presentada por Stern. Daño económico, entonces, es la cantidad de daño ocasionada por insectos que provoca una pérdida de valor en respuesta del cultivo igual al costo monetario de evitar dichas pérdidas. De esta definición se desprende entonces que comienza a haber un daño económico cuando el costo de la táctica de manejo o de control de una plaga es igual a las pérdidas potenciales que se espera que produzca una determinada población de plaga. Se expresa en unidades monetarias por unidad de superficie, es decir, en pesos por hectárea.